Hola, bienvenidos. En esta ocasión me interesa discutir un tema muy sencillo, pero que en ocasiones no se discute lo suficiente cuando se lleva un curso de física 3. En el curso de física 3, cuando se define la velocidad instantánea, se hace esa definición con ayuda del concepto de derivada. De otro modo, no tiene sentido la idea de velocidad instantánea. Sin embargo, el concepto de derivada que se ve en física, en matemática 5, pues se expone hasta después de muchos prolegómenos en donde se habla en el curso de matemática 5, pues de continuidad y de límites, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que aprenden a calcular un montón de límites, dizque de manera rigurosa, es cuando los estudiantes pues ya proceden a la derivada. Bien, pero se necesita antes. Por algún motivo, las incoherencias de los programas, las incoherencias de los docentes, la imposibilidad de ponerse de acuerdo, impide que cuando se ve física se tenga ya una idea del cálculo diferencial y por lo tanto este tipo de discusiones, este tipo de videos siguen siendo un poco necesarios. Vamos a pues a definir lo que es la idea de derivada y vamos a poner unos ejemplos. No hay ninguna rigurosidad, no se intenta ninguna rigurosidad matemática, más allá de la rigurosidad que nos dé el álgebra. Recordemos que durante mucho tiempo se pensó que el álgebra era un lenguaje bien hecho, al menos esa era la idea de Condillac en su famoso libro La langue des calculs, la lengua de los cálculos. La lengua de los cálculos es el álgebra y como ese es un lenguaje bien hecho, se piensa muy bien con él. Eso era lo que se creía antes de que surgiera la idea del rigor en matemáticas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando surgen las paradojas de la teoría de conjuntos y todo eso. Ya antes, en la época de Cauchy, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se rigorizó supuestamente el cálculo. Pero bueno, aquí no nos interesan esas discusiones, nos interesa ser rigurosos en el sentido de que haremos claras nuestras premisas. Nada más en ese sentido. No vamos a inquirir sobre el continuo, sobre la naturaleza de los números y todo eso. Esto es una idea puramente operativa. Pero esto es un paso necesario para poder empezar a pensar en las grandes especulaciones de la matemática. Tener un dominio, al menos del álgebra, de los números reales, es necesario, pues. Entonces vamos a empezar con una definición. Les recomiendo un libro, cualquier libro de cálculo operativo que no tenga tanta sofisticación como este, Cálculo Diferencial de Granville. Este es un libro bueno porque pues hace exactamente lo que les estoy diciendo. Partiendo de la idea de que se tiene ya de función, la idea de función, lo que se aprendió en geometría analítica, bueno, pues con eso será suficiente para explicar la idea de derivación. Vamos pues a ello. Vamos pues a dar una idea más o menos de lo que es la derivación. Entonces para eso pues voy a borrar mi pizarroncito porque pues está un poco sucio. Entonces aquí siempre se están haciendo cálculos y a veces esos cálculos tienen algunos, dejan aquí mucha suciedad. Bueno, entonces aquí está nuestra separación. Vamos a ver lo que es la derivación. Ponemos el título, derivación. Vamos a establecer simplemente la notación. Nosotros vamos a colocar y igual a f de x y vamos a hablar de una función. Todos sabemos cómo se interpreta esto. Nosotros tenemos nuestro eje x, nuestro eje y. Aquí tenemos el punto x0. Aquí tenemos el punto y0. Este punto de aquí es por donde vamos a suponer que pasa nuestra función. Por lo tanto, este es el punto f de x 0. Lo que nos va a interesar es cómo varía la función en los intervalos inmediatamente aledaños a x0, es decir, en un entorno del punto x0, cómo varía la función. Para eso utilizamos incrementos o sencillamente calculamos la función en dos puntos distintos, f de x menos f de x 0. F de x pues puede ser un punto aquí, f de x, porque estoy tomando un valor de x aquí, o puede ser un punto aquí cuando tomo un valor de x hacia este lado. Entonces calculo esta diferencia, la divido entre x menos x0 y saco el límite cuando x tiende a x0.
Y a esto le voy a llamar, así, le voy a llamar la derivada de la función x con respecto de x. Hay que dar ejemplos de cómo se aplica eso. Siempre parece difícil. Primero hay que ver algo interesante de este cociente. Escríbanlo y pongan f de x menos f de x0. Siempre es un buen ejercicio escribir esto así y notar lo siguiente. Límite cuando x tiende a x0. Este límite significa que esta variable se va a hacer este valor fijo. Si nosotros sustituimos aquí directamente el valor fijo, f de x0 menos f de x0, entre x0 menos x0, pues nos da un 0 sobre 0, una indeterminación. Eso es lo que parecería cuando lo vemos a este nivel, pues un nivel bastante abstracto. Cuando vemos esto así a un nivel bastante abstracto, sale 0 sobre 0, pero pues eso no es lo que va a pasar cuando utilicemos ya ejemplos explícitos. Vamos a poner un ejemplo explícito muy sencillo para que vean cómo se hace la derivación. Entonces, vamos a decir que f de x es una función así, a entre x. Vamos a calcular su derivada en el punto x igual a x0. X igual a x0. Nos interesa calcularla en ese punto, la derivada. ¿Cómo se calcula? Bueno, calculamos todas las cosas necesarias. F de x menos f de x0. ¿Cómo se escribe esto? A entre x menos a entre x0. Sencillo. Simplemente este x0 es evaluar esta función en el punto 0. Y ahí queda. Ahora hay que operar algebraicamente para ver qué nos queda. Nos va a quedar x0 menos x entre x0 por x. Eso es algo, pues, obvio también, quiero decir. Es lo que se aprende en los cursos previos de matemáticas. Este se pasa para acá, este se pasa para acá y se multiplican estos. Y como este es factor común, sale y nos queda eso. Ahora sí, hay que calcular lo que falta de esta expresión, que es dividirlo entre x menos x0. Entonces, f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿a qué es igual? Pues es igual a entre x menos x0, que multiplica a x0 menos x entre x0 por x. Así nos queda. Esto hasta ahora ha sido pura álgebra, no hay ninguna cosa sorprendente y realmente no va a haber ninguna cosa sorprendente mientras nos movamos en medio del álgebra sencillita, ¿verdad? De la álgebra sencillita. X que tiende a x0, ponemos esta operación. Aquí tenemos x menos x0 multiplicado por x0 menos x entre x por x0. Este y este son el mismo, excepto que hay que cambiar el signo para que se puedan cancelar fácilmente. Lo hacemos. Nos queda límite cuando x tiende a x0 de menos a entre x menos x0, que multiplica a x menos x0 entre x por x0. Este y este son iguales, se van, por lo tanto nos va a quedar límite cuando x tiende a x0, que multiplica a dividido entre x por x0, pero con signo negativo. Entonces ya podemos simplemente x, donde haya una x, la sustituimos por x0. Y nos va a quedar a negativo entre x0 al cuadrado. Esa es pues la derivada que obtenemos. Vamos a ponerla para que se vea bien porque luego a veces se ven mal. A entre x0 al cuadrado. Es por eso que este no tiene una posibilidad de ser 0. x0 no puede ser 0. x0 debe ser distinto de 0. Ese es nuestro rigor. Nos damos cuenta que en esta función no podemos sustituir 0 porque inmediatamente aparece una indeterminación. Y bueno, aunque le podemos dar el valor infinito, pues generalmente se quitan esas indeterminaciones. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo de esto mismo para que vean. Vamos a tomar ahora la misma función. G de x va a ser igual a menos a entre x cuadrada. Es esa función, simplemente que en lugar de estar evaluada en un valor, la evaluamos en una variable general x. Como antes, es el mismo proceso. Voy a evitarme ya escribir tanto y simplemente, bueno, lo voy a escribir. Miren, ponen g de x0 es igual a menos a
entre x0 al cuadrado. Así. Luego, g de x menos g de x0, pues va a ser igual a menos a entre x cuadrada más a entre x0 cuadrada. ¿Por qué el más? Porque con este menos y el otro menos se hace más. Hacemos los mismos procedimientos que antes, este multiplicado para acá y estos entre sí, y nos va a quedar menos x0 cuadrado más x al cuadrado entre x cuadrado por x0 cuadrado. Eso es lo que nos queda. Multiplicado esto por a. Multiplicado por a. Porque a esa constante pues nunca se ve afectada. A es un valor cualquiera, pues, constante. Un 5, un 20, pero pues le puse a para que se vea como si fuese más general. Entonces ya tenemos nuestra función que nos interesa, g de x menos g de x0. Vean, esta es una función de dos puntos, el punto x0 y el punto x, tiene dos puntos. Vamos pues a poner aquí menos a para escribirlo de la siguiente manera. Nos va a quedar x0 cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado por x0 al cuadrado, así. Ahora hay que dividirlo entre x menos x0. Ya aquí lo hago rápido para no escribir tanto. Este y este podemos regresar podemos invertir los símbolos para que nos quede como queremos, o sea, como estaba aquí. Para eso me equivoqué al poner el menos ahí, pero bueno, a veces pasa. A entre x menos x0. Ahora sí lo dejamos como estaba antes, x cuadrado menos x0 cuadrado entre x cuadrado por x0 cuadrado. De inmediato vemos que este se puede factorizar. Vamos a escribir esa factorización. X menos x0. Como pueden ver, esto no es difícil, pero demanda que se sepan algunos truquitos algebraicos. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, ustedes ven que si multiplican estos dos binomios, les va a dar este de acá arriba. Y con eso eliminan este de aquí. Y por lo tanto les va a quedar así. A, que multiplica a x más x0 entre x cuadrado por x0 cuadrado. Ya que tenemos esa función, que es la que estamos buscando, es nuestro cociente, es el cociente que hemos construido, pues ahora sí calculamos el límite para tener la derivada. Ponemos límite cuando x tiende a x0 de toda esa expresión a por x más x0 entre x cuadrado, x0 cuadrado. Noten algo, aquí podemos sustituir directamente, podemos cambiar donde veamos una x, ponemos el x0 y no va a pasar absolutamente nada, que era lo que en general parecía pasar, x0 más x0 entre x0 a la cuarta. Aquí ponemos x0 por x0 al cuadrado, x0 cuadrado por x0 cuadrado, x0 a la cuarta. Aquí x0 más x0, por lo tanto nos va a quedar a 2x0 entre x0 a la cuarta. Y por lo tanto esto nos va a quedar igual a 2a x0 al cubo. Y esa es la derivada que obtenemos ya. Esta va a ser la derivada segunda de la función f con respecto de x2. Sería, si es que esa fuera nuestra ley del movimiento, sería la aceleración de nuestro móvil. De hecho, es la curvatura de la curva cuando lo interpretamos geométricamente. Entonces, esos son los ejemplos típicos, los ejemplos básicos. Ahora vamos a cambiar las variables y en lugar de y y x vamos a poner x y t. Y va a ser exactamente lo mismo. En lugar de x y t, en lugar de y x se utiliza x y t. Vamos a ello. ¿Por qué? ¿Qué significa poner x y t? ¿Qué significa eso de poner x y t? Bueno, vamos a ver. Cinemática. Ahora sí, cinemática. Vamos a ponerle aquí cinemática. Como ya hemos visto, la cinemática se basa en una curva. Así. Esta es una curva en la cinemática.
nosotros le damos forma a estas funciones y tenemos una curva en el espacio, en este caso en el espacio. Si borramos esta coordenada, tenemos una curva en el plano. En ocasiones se da, esta es la forma explícita, aquí le pongo forma explícita, y también está la forma implícita. La forma implícita es una función de x, y igual a 0. Esto nos define una curva y esto nos define otra curva. Llegamos de esta a esta por eliminación de la constante t. Es un proceso muy sencillo. Aquí le voy a poner el nombre. Eliminamos t. Eliminamos t de esto. Y vamos a obtener una función puramente de x y de y, que es la forma implícita de la curva. Ahora bien, hay una extraordinaria distinción. Es necesario tener presente que no es lo mismo desde el punto de vista físico escribir esto que escribir esto. ¿Por qué no? Porque esto, conforme hacemos variar t, que es la variable temporal, nos da la impresión de que estamos recorriendo una curva. Por ejemplo, tenemos un punto y ese punto, conforme transcurre el tiempo, va recorriendo una curva. Así nos la imaginamos. De hecho, así es como la vemos. Así es como vemos la variación de las curvas de los objetos en el tiempo. Recorren, miren, este está recorriendo una curva en el tiempo, no está estático. Esta función, en cambio, nos da la visión estática. No nos habla del movimiento. Esta no es una ecuación cinemática porque no aparece el tiempo. Llegamos de esta a esta por eliminación. La eliminación es una teoría que nos permite pasar de una expresión a otra expresión para la misma curva. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí las ecuaciones de la circunferencia y aquí tenemos las ecuaciones de la circunferencia en forma implícita. Esta forma, desde el punto de vista físico, nos indica que estamos viendo, como quien dice, toda la curva, todo el movimiento. Bueno, vamos a poner el ejemplo de eliminación. ¿Cómo se hace la eliminación? Miren, vamos a poner con un ejemplo sencillito. Vamos a poner un ejemplo que aparece mucho en la práctica. X de t, como función del tiempo, va a ser velocidad por tiempo. Velocidad inicial por tiempo. Vamos a poner ahora y de t. Vamos a poner que esta es simple menos g por t cuadrada entre 2. Como pueden ver, esta es una representación de una parábola. Vamos a eliminar t. ¿Cómo se elimina t? Eliminar t. ¿Cómo se elimina t? Pues se despeja de esa de arriba. T va a ser igual a x entre b0. Una vez que tienen esto, lo sustituyen aquí. ¿Y qué les va a quedar? Y es igual a menos g entre 2 que multiplica a x cuadrada sobre b0 cuadrada. Entonces ya tenemos esta. Es la forma implícita de esta, que es la forma explícita de la parábola. La teoría de la eliminación, por algún motivo, se ha eliminado de los libros de cálculo y ya casi no se discute, pues prácticamente en ningún lugar a nivel elemental, excepto en los libros viejos de cálculo, pero en los libros nuevos, pues ya no se discute la teoría de la eliminación. Pero esto es interesante, que se representa diferente esto que esto. Esto es una representación cinemática en movimiento, esta es una representación estática, fija. Aquí estamos viendo todos los puntos de la parábola. Como quien dice, esta es la visión de la eternidad y esta es la visión simple y sencillamente de nosotros los seres finitos. Muchísimas gracias.